como diría Borges, sin griegos o sin judíos el mundo es inimaginable. Por lo tanto es tan importante hacer una muestra de esta naturaleza en donde la contribución judaica cobre el relieve que muchas veces es soslayado por poco conocimiento, por poco interés, por poca inquietud. En este caso tratamos de abarcarlo a partir de las ideas que fueron dimanando o desde el pueblo judío en su conjunto, o desde el judaísmo como civilización, o desde algunas lumbreras, gente brillante del pueblo judío que contribuyó notablemente a la historia humana. La contribución judía al pensamiento occidental es capital, ¿no es cierto? Nosotros provenimos de Occidente, de una formación, digamos, grecolatina, en lo que respecta a todo lo que es, digamos, esa mente totalmente lógica, digamos, basada en la razón, que era, digamos, la herencia que tenemos del mundo griego y latino. Y a eso se imbrica para siempre dentro de la cultura occidental lo que es la tradición primero judía y judía cristiana, posteriormente que entra a Occidente y va a cambiar para siempre el rumbo de la humanidad. Es difícil evaluar en toda su dimensión la contribución judaica a la civilización occidental, porque a partir del libro de los libros, la Biblia, las ideas básicas que formaron nuestra civilización empezaron a ramificarse en la humanidad en su conjunto. La justicia como ideal, la hermandad universal, la santidad de la vida, la lucha por la paz como ideal. En lo relativo a la contribución judía al pensamiento occidental, creo que se destacan tres aspectos muy básicos o muy centrales. Uno, el monoteísmo, por supuesto, es decir, en una época de idolatría y de paganismo, marcar una diferencia tan conceptualmente radical y postular la existencia de un ser superior y que es único, me parece un aporte absolutamente maravilloso. En segundo lugar, los 10 mandamientos, una guía ética de conducta eterna para la humanidad toda, es decir, donde no solo los 10 mandamientos, numerarlos, ¿no?, uno por uno, refleja una sabiduría extraordinaria, sino todo lo que se desprende de ellos, de la noción, miles de años atrás, de la necesidad de una conducta ética y moral en la conducta personal, colectiva y social, ¿no? Y por otro lado, un entrenamiento intelectual en el uso cerebral muy desarrollado. Hay que recordar que fue en el año 64, es decir, en el primer siglo de la era común, cuando un gran sabio judío, Yoshua ben Gamla, implementó la obligatoriedad de la educación para todos los niños judíos mayores de 6 años de edad. Con lo cual desde allí ya este programa masivo de alfabetización, por así decir, marcaba claramente una proclividad hacia la erudición bastante importante. Cuando me preguntan cuál es la personalidad judía que más ha influido sobre el pensamiento, bueno, pues me resulta difícil elegir, pero en trance de hacerlo, puede ser que comience por Einstein y después siga por Marx, ¿no es cierto?, y después siga por Freud. Si yo me detengo un instante más para pensar cuál es el personaje judío de todos los tiempos que más ha influido en el mundo de las ideas, no tengo ninguna duda de que es Moisés. Si hay que elegir quién es el judío que más influyó, depende de lo que le atribuyamos. Porque el monoteísmo probablemente como idea que plantea un destino para la humanidad, que plantea que la historia tiene sentido, que el universo tiene sentido, que Dios está más allá de la naturaleza, del tiempo y del espacio, y que ha creado a todo, y por lo tanto somos todos hermanos en esa creación. El monoteísmo, con todas las ideas colaterales que derivan de él, es de alguna manera la idea que ha puesto en movimiento esta civilización.
Si le atribuimos el monoteísmo a Abraham, el primer patriarca, entonces diría que él es el que concentra el honor de haber sido una especie de dínamo de la cultura humana. Podríamos no transmitirlo en su sentido de fe, no colocarlo específicamente en Abraham, sino hablar del monoteísmo en su dimensión de ley. Y en ese caso Moisés estaría en el centro. Y si queremos llevarlo al filosofar, el monoteísmo explicado hasta su último detalle desde un punto de vista racional, seguramente Maimónides tiene un lugar de relevancia. Y si lo queremos plantear en términos del siglo XX, de quiénes fueron las personas que más supieron explicar el monoteísmo en toda su dimensión, diría que Hermann Cohen es uno de los filósofos que lo ha llevado a su más alta expresión. No faltó quien dijera que Spinoza fue el que extrajo del monoteísmo sus últimas consecuencias, planteando que Dios no solamente era uno, sino que ese uno tenía que abarcarlo todo para ser fiel a su unidad. Si el monoteísmo es la gran idea que puso en movimiento a la civilización, Abraham, Moisés, Maimónides son buenos candidatos para llevarse los laureles. Es muy difícil elegir un personaje judío que haya sido el que más influencia ejerció en el mundo de las ideas. Sería injusto con tantos pensadores, tantos creadores científicos. ¿Cómo puede decir uno es más importante Marx que Einstein? ¿Es más importante Maimónides que Kafka? Son contribuciones desde ángulos muy diferentes y precisamente en esa diferencia es donde se cifra la importancia que ha tenido la contribución judía al pensamiento occidental. Por ejemplo, si nosotros tomamos a Ana Frank con su diario, ¿no es cierto? Es decir, y volvemos nuevamente al libro, es decir, esa criatura que deja esa obra maravillosa, que es una obra llena de esperanza y de fortaleza, dentro de una situación límite terrible que le tocó vivir. Cuando ustedes me preguntan si quisiera explayarme respecto de alguna personalidad que ha despertado interés en mí dentro de la tradición judía. Bueno, en primer lugar, sí, por supuesto. Obviamente que en el contexto de esta entrevista ustedes no pueden observar algo que mucha gente observa cuando dialoga conmigo. Y esto es el anillo que llevo puesto. Hace un par de años me puse este sello, que es una réplica de Nachmanides. Es una réplica del sello de Nachmanides, que fuera el gran rabino de Girona, o Gerona, ¿no es cierto?, en Cataluña. Fue un contemporáneo y en alguna medida un opositor de Maimónides.